parimediano igual que la faringe, pero este no es de características músculo-membranosas, este es cartilaginoso. Está compuesto principalmente por cartílago y halinos, que son la mayor parte de los cartílagos. Solamente hay uno que es cartílago elástico, ahorita lo comentamos. Es un órgano que está situado entre el hueso yoides por arriba, aquí está el yoides, y la tráquea por abajo, aquí está la tráquea. ¿Okay? Está en la parte media del cuello, está en la parte anterior, es explorable y palpable y en algunas personas hasta visible. Este forma la prominencia laríngea o nuez de Adán, la cual es visible en los varones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Su proyección ósea está ubicada más o menos a la altura de la tercera vértebra cervical por arriba y la sexta vértebra cervical por abajo. ¿Sí? Y la localización pues es abajo del yoides, arriba de la tráquea, por delante del faringe. ¿Sí? Sus funciones, esta es una víscera respiratoria, se encarga de conducir el aire que respiramos desde nariz, faringe, pasa por laringe y luego va a tráquea, bronquios, pulmones. Y desde los pulmones el aire que vamos a sacar porque está poco oxigenado también pasa por bronquios, pulmones, bronquios, tráquea, laringe y luego de laringe a faringe y luego ya se exhala. ¿Sí? ¿Vale? También participa de la emisión de la voz, funciona como una caña. En los instrumentos musicales no le sé mucho a eso, pero la caña es la parte del instrumento musical donde se produce el sonido. Entonces aquí es donde se produce el sonido. El cuello de la caña serían los pulmones. Entonces los pulmones producen el aire para que la caña rocen las estructuras o vibren las estructuras para que se produzca el sonido. ¿Okay? Y la tercera función que va a presentar es una de protección o resguardo para las vías aéreas. Tiene un cartílago que se llama cartílago epiglotis, el cual se mueve. Cuando hablamos se pone en vertical, cuando respiramos y hablamos se pone en vertical para que el aire pase y pueda resonar la caña. Pero cuando comemos se voltea y se pone en horizontal para cerrar el orificio de entrada a la laringe y que el alimento que va pasando pues no se meta a la laringe, sino broncoaspiramos. ¿Sí? Las dimensiones. En las dimensiones va a ser muy variable, dependen del sexo y de edad. En un niño pequeño, pues nuestra laringe va a ser chiquita, 2 centímetros. En un niño medianito, pues va a aumentar 3 centímetros. Y en el adulto, pues tiene esas dimensiones. Pero en el adulto se diferencia en hombre y mujer. La laringe de un varón es mucho mayor que la de una mujer. La laringe de la mujer es más chiquita. El tamaño de la laringe determina el tono y la vibración de la voz o el timbre de la voz. ¿Sí? Es por eso que los varones pues tienen un timbre como más profundo, más grueso, más áspero, y las mujeres pues tienen uno menos profundo, áspero y grueso. ¿Sí? ¿Vale? Todo depende del tamaño de la laringe. En cuanto a los diámetros, el diámetro vertical desde acá hasta aquí va a ser de 4.4 centímetros en el varón, 3.6 en la mujer. El diámetro transversal de derecha a izquierda va a ser de 4.3 en el varón, 4.1 en la mujer. Y el diámetro con mayor diferencia es el anteroposterior. El anteroposterior determina la longitud de la cuerda vocal. Entonces va a ser de aproximadamente 3.6 en el varón, 2.6 en la mujer. O sea que nos llevan como 1 centímetro de diferencia en cuanto a la longitud del ligamento vocal, por eso el cambio en el timbre de la voz. ¿Okay? La circunferencia o perímetro es de 13.6 centímetros en el varón, 11.2 centímetros en la mujer. ¿Sí? La morfología externa, esto no viene muy, pónganle atención, por favor. ¿Sí? Bueno, se describe con forma de una pirámide triangular. Esta pirámide triangular se le estudia base, vértice, 3 caras y 3 bordes. ¿Okay? Para identificarlo o ver la proyección de la pirámide, pues primero tenemos el borde anterior. El borde anterior va a pasar por el tubérculo del cricoides,
la membrana, la prominencia laríngea o nuez de Adán. ¿Sí? Y luego tenemos dos bordes posteriores que están marcados por las astas del tiroides y el borde posterior de la lámina del tiroides. Uno de este lado y otro de este lado. Si unimos los bordes entre sí, de posterior a anterior, de anterior a posterior y entre los dos posteriores, tenemos la forma de triángulo. Si unimos esto a la tráquea, gracias al cartílago cricoides, por la forma que este tiene, pues va a formar aquí el vértice. ¿Sí? Y tienen tres caras. Estas que están aquí se llaman caras anterolaterales. Y la que queda atrás, pues es la cara posterior. Tres caras, tres bordes. Base y vértice. ¿Bien? Ahora, ¿qué se le describe a cada cara y a cada borde? Entre la parte de la descripción de los bordes, borde anterior, se describe prominencia laríngea y por arriba de ella, escotadura laríngea o escotadura tiroidea superior. Por abajo de ella está el tubérculo anterior del arco del cricoide. Cara anterolateral sería todo esto de aquí. Y en esta tenemos la lámina del tiroides y sobre la lámina del tiroides esta línea oblicua. En esta línea oblicua se insertan tres musculitos y uno lo acabamos de ver. ¿Alguna idea? El que decía que daba la vuelta. Todos dan la vuelta. Bueno, pero. Ay, es que no sé cómo se llama. ¿Qué músculos? Piensa lo que vas a decir, salpingo, trompa. Estilo, estiloides. Sí, es que analicen lo que van a decir, no me contesten por contestarme. Y hasta se llama tiro. Ay, se pasan de... ¿Cuáles fueron los músculos que vimos en la faringe? Constrictor superior, medio, inferior y tres elevadores. No es de los elevadores porque ya le dije que el salpingo y el estilo no entran. El palato tampoco, porque les dije que lleva tiroides. De los tres constrictores había divisiones en ellos. ¿Y cuál era el que llevaba tiro? Pues tirofaringio, de tiroides a faringe. Entonces se inserta el tirofaringio, que es parte del constrictor inferior de la faringe. Y también se insertan dos músculos deltoides, que uno ya lo dijeron por ahí, entre ustedes alcancé a oír. Este es el músculo tiroideo. ¿Bien? Y también se inserta el esternotiroideo. Los tres llevan tiro. ¿Sí? Además de la lámina y su cresta oblicua se encuentra este musculito. Este musculito está entre cricoides y tiroides, se llama cricotiroideo. ¿Sí? Y la cara lateral del arco del cricoides. Eso es lo que se ve. ¿Sí? El borde posterior. El borde posterior está formado por el borde posterior del tiroides con su asta superior y asta inferior. ¿Sí? No tiene más detalle. La cara posterior sería esta. La cara posterior toda está cubierta de mucosa y esta sí la podemos explorar. No, ya quité la de faringe. Es la cara donde se veían en la faringe la entrada a la laringe. ¿Sí? Se veían las coanas, el istmo de las fauces y luego el orificio de entrada a la laringe. Esa es la cara posterior. ¿Sí? Y en esta cara posterior vamos a encontrar primero el orificio de entrada a la laringe, que estaría aquí. Luego la escotadura interaritenoidea, que es el espacio entre estos dos cartílagos. Los cartílagos aritenoides y corniculados. Este músculo, que se llama músculo aritenoideo, o sea, va de aritenoides a otro aritenoides.
aritenoideo. ¿Sí? Y luego de abajo tenemos a la placa del cricoides y en esta se inserta otro músculo que se llama cricoaritenoideo. ¿Y se acuerdan de los canalitos por donde se deslizaba el agua cuando tomaban agua? Es esto. O sea, ahí se encuentran los recesos piriformes. ¿Sí? ¿Ven? Lo mismo que se describe en cara posterior de la laringe, se describe en cara anterior de la hipofaringe. ¿Bien? ¿Sí? Su base corresponde al borde superior del cartílago tiroides y epiglotis. Y su vértice corresponde al borde inferior del cartílago cricoides. ¿Bien? Ahora, la morfología interna. Ay, mi garganta. En la morfología interna, nosotros lo que vamos a buscar es cómo se ve la laringe por dentro. Cuando solicitamos una laringoscopía, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Sí? Y para empezar, tenemos que establecer su extensión y va a ir desde la entrada o orificio de entrada a la laringe hasta el borde inferior del cartílago cricoides, esta área. Y lo primero que vemos son los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Le voy a adelantar muchas para que los vean porque ya no le puse más imagen. Ahí ya me brinqué. ¿Sí? Esto de aquí son los pliegues vestibulares. Cuando se abren, aquí estos pliegues vestibulares, cuando se abren se ve esto. Estos son los pliegues vocales. ¿Sí? Entonces, cuando observamos la laringe desde acá, pues vemos eso, pliegues vestibulares, pliegues vocales. Y este hoyo, ese hoyo se llama glotis. ¿Sí? Ahora, ya que identificamos pliegues vocales y vestibulares, de los pliegues vestibulares hacia arriba, la porción se llama vestíbulo laríngeo. Entre pliegues vestibulares y vocales, la porción se llama ventrículo laríngeo. Y de pliegues vocales al borde inferior del cricoides se llama cavidad infraglótica o subglótica. ¿Sí? ¿Vale? Son 3 zonas o regiones. Además, pues les dije que identificábamos el espacio o hoyito llamado glotis. En su práctica les pide que definan qué es la glotis. Y entonces aquí les puse la definición. Glotis es el espacio, hueco, hoyito, agujero limitado por las cuerdas vocales por donde va a pasar el airecito cuando respiramos. ¿Sí? Como son 3 porciones, pues hay que ver qué se le describe a las 3 porciones. La que está aquí en color verde es el vestíbulo de la laringe, es la entrada a la laringe. Y esta presenta 4 paredes. Una pared anterior, que sería esto. Si yo lo veo desde atrás, esta pared anterior es esta. Está formada por el cartílago epiglotis cubierto de mucosa. Y en esta pared anterior podemos apreciar una cresta en el centro con muchos agujeritos a los lados, una criba para vasos y nervios. ¿Sí? Tiene una pared posterior que es muy pequeñita, formada por el espacio entre los aritenoides y el corniculado. Y 2 paredes laterales que son estas están formadas por la membrana aritenoepiglótica cubierta de mucosa. ¿Sí? Hacia arriba el agujero de entrada y hacia abajo la continuación con la glotis. Luego está esta zona roja. Esa zona roja se llama ventrículo laríngeo o porción media. Y está limitada por las pliegues vestibulares arriba y pliegues vocales abajo. Y desde el lado pues parece como un hoyito nada más a manera de hojaldre. Pero si lo cortamos aquí,
Este es el pliegue vestibular y este es el pliegue vocal. Y el hoyito se prolonga hasta acá. Ese es el ventrículo laríngeo. ¿Sí? Ahora, el pliegue vestibular está formado por este ligamento que se llama ligamento vestibular y cubierto por mucosa. Al pliegue vestibular también se le describe con el nombre de cuerda vocal falsa. ¿Sí? Y es superior. El pliegue vocal es todo esto. Pliegue vocal está constituido de esto redondo que está cortado, que es el ligamento vocal, y esto que es el músculo vocal. ¿Sí? Al pliegue vocal se le conoce también como cuerda vocal verdadera. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, la porción de abajo es la porción subglótica o zona subglótica. Está ubicada entre la cara inferior de las cuerdas vocales verdaderas y el extremo superior de la tráquea. ¿Okay? Esta no tiene detalles o características que destacar. Es toda la cubierta lisa. ¿Bien? La constitución anatómica. La laringe está constituida de cartílagos. Los cartílagos forman el esqueleto de la laringe. Son 9 cartílagos. Articulaciones. Las articulaciones mueven a los cartílagos para poder mover las cuerdas vocales, por ejemplo. Músculos. Los músculos son los que actúan sobre la articulación para que la articulación se pueda mover y se desplacen los cartílagos. Y mucosa, que recubre todo el interior de la laringe. ¿Sí? Antes de seguirle, porque ya estoy más afónica, la que vende dulces es la que... Ay, santos Dios. Que se le antoja. Un dulce... Dijo, yo le regalé una paleta. Es que ese era ese mango que le dije que vende ya. Pero tiene chile, no me va a sí. dar todo. Ay, ya. Bueno, Ay, sí. Bueno, que ellos van a regalar la porque ella ahorita no. No, tiene pura de chile. Pero un chocolate. si quieres lo que tengo, ¿eh? Ah, de la rosa. Ya me regalaron una paleta. Ahí lo siento, les iba a comprar, pero ya sus compañeros no Es que se iba a regalar de todas formas. Aunque no. No se le ibas a dar. Entonces. Ya voy. Déjenme que me haga el Dame unos minutos. Ya está. Gracias. ¿A quién le tocó Bodeno? Hay que investigar las porciones, los límites de las 4 porciones del poder. ¿Y Y de la qué libro? morfología. Chequen local, la tarea de ¿por qué en el mundo? Porque en el MUR y en el PRO vienen como diferentes. Ya no tengo. ¿Sí? Dijo que del pro sí podían sacar los nervios Nada más que no están en el tema de mediastino completo. Por ahí tienes que describir nervio vago completo y frénico completo. La línea. Doctora Yeyuno e Ilion. Entonces, ¿de dónde? ¿De qué libro nos puso? Nada más complementa abajo. Perdón, Camila. ¿Sí? Complementa abajo ahí. Yo no hay Camila. En el
vienen, en el grade no vienen. Entonces, si tienes que buscarlo en un libro más grande, puede ser Testit, Rufier, Quirós o Loca. Bien. Y por favor, ahí en internet algunas tablas, o incluso se me hace que en un libro si vienen, tabla con las diferencias entre yeyuno y bilio, porque no hay límites para dividir. ¿Sí? Oiga, doctora, disculpe. Vejiga y uretra femenina, ¿en qué lo puedo buscar? O sea, estamos en nuestro. Sí, en el. Ah, bueno. Pero también se puede. Ah, sí, obviamente. Si complementan, pues está mucho mejor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ay, no se acuerdo. ¿Cuántos son? No me digas. Ah, bueno, en un título, los 4 tomos, obviamente en el de cabeza y termina desmostrando. ¿Sí, no? A ver, el timo está ubicado entre cuello y tórax, tórax es tronco. Voy a agarrar, entonces depende de dónde lo haya escrito porque no me acuerdo dónde viene. No trae forma de buscar así como índice en tu libro. Instagram. No, volver a contar el pelo. ¿Cómo que Va, pues, sí. Vamos a iniciar con la parte de los cartílagos. Y en la parte de los cartílagos, pues son 9 cartílagos. Estos 9 cartílagos, 3 se clasifican como impares y 6 son pares. Entonces, los impares de arriba para abajo van a ser epiglotis, de arriba para abajo, pues el primero es epiglotis, que es este o este. Luego está tiroides, que es este o este. Y luego está cricoides, que es este, el más inferior. Los pares son epiglotis, tiroides y cricoides. ¿Sí? Los pares no se ven en esta imagen porque están por atrás. No se ven en esta vista que es desde atrás. Son estos dos, los aritenoides, estos dos ganchitos, los corniculados, y los únicos que no se ven aquí son cuneiformes o de Green. ¿Ok? Esos son los pares. Esta es una vista lateral. Identificamos de nuevo, este es epiglotis, lateral pero cortada, epiglotis. Tiroides, tiroides. Cricoides, cricoides. Y
En la parte posterior, estos son aritenoides y estos son corniculados. Los únicos que no están son los cuneiformes. ¿Sí? ¿Vale? Y no se ven por chiquitos. Ahora. En la descripción de los cartílagos, algo que no viene muy completo en el MUR es todos los detalles o características para que puedan completar esta parte. Bien. Empezamos por el tiroides. El tiroides es un cartílago que está formado, es cartílago hialino, ¿sí? Está formado por dos láminas, una derecha y una izquierda, y se unen en la línea media. La unión de las dos láminas le da un aspecto de libro abierto con lomo anterior. O sea, básicamente agarran su libro y así como está cuando lo están leyendo, lámina de un lado, lámina del otro lado y el lomo del libro acá. Esa misma forma y posición tiene el cartílago tiroides. Bien. En la parte de las láminas, en esta porción, vista de lado, tiene esta cresta oblicua. Esta cresta oblicua es de inserción muscular. ¿Y cuáles fueron los tres músculos que se insertaban ahí? ¿Cuáles eran los tiros? Tiroideo, tiroideo. No. Tiroideo, externo tiroideo y tirofaringeo. ¿Sí? A ver. Y el cricotiroideo no iba ahí, iba abajo. En la cresta van tres. Tiroideo, externo tiroideo y tirofaringeo. ¿Bien? ¿Vale? Bueno. Todo el resto de la superficie no tiene más detalles. La unión de las dos láminas, esta, va a formar la prominencia laríngea. La prominencia laríngea nosotros la conocemos como nuez de Adán. Y en el Quirós y otros libros se describe como ángulo saliente del tiroides. Está proyectado hacia adelante y es palpable. ¿Bien? Por arriba de la prominencia laríngea se encuentra esta escotadura, se llama escotadura tiroidea superior o escotadura laríngea. Y por abajo se encuentra otra escotadura, este huequito es la escotadura tiroidea inferior. ¿Bien? Ahora, visto desde afuera, esto es prominencia laríngea o ángulo saliente, pero visto desde adentro, no es saliente. Si ustedes forman el piquito, pues la parte saliente del lomo de su libro solo se vería hacia adelante. Por el otro lado se ve un huequito. A ese huequito se le llama ángulo entrante del tiroides. Y en ese ángulo entrante se insertan dos ligamentos. Este es el ligamento tiroepiglótico. Une el tiroides al epiglotis. Y este es el ligamento vocal. El ligamento vocal es la parte fibrosa de la corta vocal verdadera y va del apófisis vocal del aritenoides al ángulo entrante del tiroides. ¿Sí? ¿Vale? En la parte posterior tenemos al borde posterior del tiroides. El borde posterior es este y se prolonga hacia arriba formando el asta superior del tiroides, y en esta asta superior del tiroides se inserta este ligamento que se llama tiroideo posterior. Se prolonga hacia abajo formando las astas inferiores del tiroides. Las astas inferiores tienen una carilla articular medial y estas se unen aquí a la cara lateral del cricoides. ¿Sí? ¿Vale? Presentan a nivel de sus astas tubérculos tiroideos superiores e inferiores. Como referencia, el borde superior del tiroides nos ayuda a encontrar la delimitación de las arterias carótidas. La carótida común o primitiva se divide a la altura del borde superior del tiroides en interna y externa. Y este borde superior está proyectado a la altura de la cuarta vértebra torácica, cuarta vértebra cervical. ¿Ok? ¿Vale? Ahora, en el borde superior
vamos a encontrar la inserción de esta membrana, se llama membrana tiroidea. En el borde inferior, que es este, se encuentra inserción de esta membrana, que es la membrana cricotiroidea, y de este ligamento, que también se llama cricotiroidea. En este cartílago se articulan dos, el cricoides aquí abajo y el epiglotis, que aquí no se ve, es este, va por dentro. ¿De acuerdo? Ahora sí, ese es el cartílago tiroides. Vamos al siguiente cartílago, que es el cartílago cricoides. El cartílago cricoides tiene forma de anillo con placa. ¿Sí saben cuáles son los anillos con placa? Sí saben. El anillo con placa es el anillo que les dan en su graduación, que trae la plaquita de su escuela. Ay, es que les tocó la pandemia, ¿verdad? Escuela pública básicamente. Bueno, escuela pública básica, pero a veces en el kinder, hasta en el kinder les dan. Eso no es por escuelas públicas, eso es por cuestión de las madres de familia. Bueno, pero saben sí, cuáles son los anillos con placa, ¿sí? En este caso, este anillo con placa, la placa estaría posterior, aquí es donde iría el sellito de la escuela, y el arco del anillo sería anterior. Y esa es la forma en la que se estudia este. Tiene un arco anterior y una placa posterior. ¿Ok? Tiene una superficie interna. Toda la superficie interna va a ser lisa, completamente lisa, cubierta de mucosa. Y tiene una superficie externa. La superficie externa es así, presenta características. ¿Bien? En la parte anterior va a tener un tubérculo, la prominencia o tubérculo cricoideo, y luego en las caras laterales va a presentar esto, son carillas articulares laterales. Estas carillas articulares es para que articule el asta menor del tiroides, y luego en la parte posterior, aquí, va a tener una cresta posterior sobre la lámina del tiroides para inserción muscular. Aquí se insertan los músculos cricoaritenoideos posteriores. ¿Sí? Tiene un borde inferior y uno superior. El borde superior es este. Este borde superior, en la parte anterior, corresponde al arco de inserción a la membrana cricotiroidea y ligamento cricotiroideo. Y en la parte posterior va a tener una carilla articular para unirse a la base del cartílago aritenoides. El borde inferior, que es todo este, es redondeado, y este borde inferior va a ser el sitio de inserción de la membrana o ligamento cricotraqueal o ligamento anular, y une cricoides a la tráquea. ¿Okay? Este cartílago articula arriba con aritenoides y tiroides y abajo con tráquea. Siguiente cartílago. El siguiente cartílago es el cartílago epiglotis. El epiglotis es cartílago elástico. De todos los cartílagos de la laringe, este es el que tiene características de cartílago elástico. Todos los demás son cartílago hialino. ¿Sí? Y va a tener forma como de una hoja de una flor, de esas que deshojan cuando están tristes. De esa misma forma. Algunos textos dicen que con forma de corazoncito, pero realmente pues si la vemos de frente o de atrás no se ve el corazoncito, pero sí se le ve la forma de un petalito de una hoja. ¿Sí? Como se describe en forma de pétalo de hoja, se le estudian las partes de un pétalo de la hoja. Tiene un vértice, al vértice se le llama peciolo. En las hojas
El peciolo es la parte amarillita que se une al centro de la flor. ¿Sí? Y por lo tanto, pues el peciolo va a ser lo que une al cartílago tiroides, al ángulo entrante del cartílago tiroides, aquí, gracias al ligamento tiroepiglótico. Tiene dos caras, una anterior que es esta, cóncava hacia adelante, y una posterior, cóncava transversalmente. La cara anterior se ve aquí. ¿Sí? Esta cara anterior está inmediatamente detrás de la raíz de la lengua y está cubierta por el mismo tipo de mucosa de la lengua. Tienen papilas gustativas. ¿Sí recuerdan la vía gustativa? La vía gustativa se originaba de los dos tercios anteriores de la lengua, cuerda del tímpano, tercio posterior, glosofaringeo y epiglotis, vago. Y entonces la parte gustativa es solo lo que cubre la cara anterior, donde están las papilas gustativas. Ahí también se encuentran dos ligamentos. Esos dos ligamentos se llaman glosoepiglóticos. Este que está aquí es el glosoepiglótico medial y estos son los glosoepiglóticos laterales. Unen la cara anterior del epiglotis a la lengua. Esta conexión le ayuda para que cuando la lengua se eleva para deglutir, la epiglotis desciende para cerrar la entrada y que el alimento no pueda irse hacia la tráquea. ¿Ok? Luego, en los espacios entre los ligamentos se encuentran estos huecos. Estas se llaman valléculas epiglóticas. ¿Sí? La cara posterior del epiglotis sería esta. Vista desde atrás es esto. Tiene una cresta con cribas o agujeros a los lados, cubierta de mucosa. ¿Sí? Y luego tiene una base. Su base vista desde atrás es convexa, pero vista desde arriba tiene forma de bigotito. ¿Sí le ven la forma de bigotito? No. Ah, sí. Como de Ay, pues es que yo no sé cómo se llama mostacho, porque mostacho es diferente de bigote. Es lo mismo. El bigote es lo mismo. ¿Era más nice? Sí, es que era 316. No, es Nintendo con eso. ¿Se acuerdan cuando estaban en la Sí. Esta borde superior pues, está en relación con la raíz posterior de la lengua. Tienen dos bordes laterales, sus bordes laterales serían estos. Y en estos bordes laterales se inserta un ligamento, se llama ligamento aritenoepiglótico. Es un ligamento que va de acá del aritenoides y se extiende hasta acá al epiglotis. Y va un músculo ahí. Lo que hace es que el músculo y el ligamento jalan al epiglotis para acá para que el epiglotis cierre aquí. ¿Sí? ¿Vale? Siguiente, aritenoides. Este ya es de los cartílagos que son pares. Y Diana, ¿puedes mandar esa? Se fue al internet. dice mostacho es bigote grande. Ah. Pero me podía quedar yo con la duda. Así dice, bueno. Ya sabemos que es mostacho. Sigo pues, aritenoides. Los aritenoides ya son cartílagos pares, o sea que son dos. Estos tienen forma de pirámide, por lo que se estudia una base, un vértice y tres caras y tres bordes. ¿Sí? La base de los aritenoides va a tener una cosita cóncava que articula con el borde superior del cricoides. El vértice del aritenoides va a ser romo y tiene una carilla articular para los corniculados. Y tenemos tres caras. De esas tres caras, una va a ser la cara interna va por acá. Y esa cara interna es esta, es lisa completamente. ¿Sí? Va a tener una cara posterior, la cara posterior es la que va de este lado.
esta cara posterior es cóncava y esta concavidad posterior forma una fosita para la inserción de los músculos ariaritenoideos. ¿Bien? Y luego tienen una cara externa. La cara externa pues es la que nos queda aquí. Esta cara externa va a presentar una depresión en la parte superior para el ligamento vestibular, una cresta y una depresión en la parte inferior para el músculo vocal. Este es vestibular y este es vocal. Se prolonga hacia adelante por un tubérculo anterior que se conoce como apófisis vocal. La apófisis vocal es el sitio donde se inserta el ligamento vocal y se prolonga en la parte externa por un tubérculo lateral o externo. Este es el tubérculo muscular. Aquí se insertan musculitos. Entre los musculitos pues va a ser la porción oblicua del ariaritenoideo, el cricoaritenoideo y parte del ligamento, el músculo vocal. ¿Bien? Y tiene un borde externo. Su borde externo es el único que tiene detalles, tiene forma de S. Y en el borde externo también se inserta la porción transversa del músculo ariaritenoideo. Los demás bordes pues no tienen mucha importancia. ¿Bien? Este cartílago articula con dos, a nivel de su base con el cricoides y hacia nivel de su vértice con el corniculado. ¿Bien? Y en esta imagen podemos identificar los dos ligamentos más importantes que tiene este cartílago. Este de arriba es el ligamento vestibular, es el esqueleto de la cuerda vocal falsa. Y este de abajo es el ligamento vocal. Esto es lo que forma la cuerda vocal verdadera. ¿Sí? ¿Vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. Luego cuando les pregunte 3 características del aritenoides en el examen, a ver si es cierto. Sí. Ahora, los corniculados. Con los tacones. Entonces se subió la camisa y vi la estructura que se va por el sillón. Aquí, y aquí cuando se pasa, se la puso. La desliza como por Ok, perdón. Corniculados y cuneiformes, pues en realidad ya están más chiquitos y no tienen detalles. Los únicos 4 que se deben de estudiar bien son los otros. ¿Por qué? Corniculados parecen cuernitos. La base del cuerno se une al aritenoides, el vértice del cuerno pues se dobla o genera una proyección que voltea hacia el mismo lado de el otro cuerno para quedar como de frente y se proyecta en el sentido posterior. Y los cuneiformes, esta es la 21ª imagen donde pude verlos separados, son estos, uno de un lado y otro del otro. Están suspendidos dentro de la membrana fibroelástica de la faringe, dentro de lo que es el ligamento aritenoepiglótico. Y tienen forma de cuña. Y no más. ¿Sí? Ahora, las articulaciones. Si van a agarrar un libro grande, las articulaciones nomás así, por favor.
porque en Quiroz, por ejemplo, si les dice, va de la carilla, sabe quién es el cual, se inserta acá, ligamento acá, bla, nada más así. No nos compliquemos. Las articulaciones se dividen en intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son las que van de cartílago a cartílago, entre ellos mismos. Y las extrínsecas van de los cartílagos de la laringe en general a la tráquea o al hueso yoides. ¿Okay? Y en las intrínsecas hay una articulación entre cricoides y tiroides. Esta articulación se llama cricotiroidea y está unida gracias a la membrana y ligamento cricotiroideo. Y luego hay otra articulación entre cricoides y aritenoides, que es esta. Esta es la única articulación sinovial plana. Y esta va a estar reforzada por el ligamento capsular o cápsula articular. ¿Sí? Y luego está una articulación entre aritenoides y corniculados, también reforzada por ligamento. Y luego está entre epiglotis y tiroides a nivel del ángulo entrante, reforzada por el ligamento tiroepiglótico. Y luego está una articulación entre el aritenoides y el tiroides. Esa no se ve aquí, pero les voy a mostrar acá. Estos dos ligamentos aquí los manejamos como vestibular y vocal. Se llaman también tiroaritenoideos. Tiroaritenoideo superior es el vestibular, tiroaritenoideo inferior es el vocal. ¿Ok? Y luego está entre el aritenoides y el epiglotis gracias a una membrana que aquí se va aritenoepiglotis. ¿Okay? Ahora, las extrínsecas. En las extrínsecas se van a dar entre laringe, huesoyoides y tráquea. De laringe a huesoyoides es este. Va a ir del tiroides al huesoyoide y está formada por la membrana tiroidea y ligamentos tiroideos. Y de cricoides a la tráquea y está formada por el ligamento anular o ligamento cricotraqueal. ¿Sí? Ahora, los músculos. Los músculos tienen nombres bien raros porque van a conectar o van a unir el nombre de los dos cartílagos que unen. Y también se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son de cartílago a cartílago dentro de la laringe y extrínsecos van de la laringe a otros órganos para elevar la laringe o descender la laringe. ¿Sí? De los intrínsecos mueven los cartílagos entre sí para poder mover las cuerdas vocales o cerrar la epiglotis. Entonces, lo que hacen es tensar las cuerdas vocales, abrir y cerrar la hendidura glótica, controlar las dimensiones del vestíbulo, descender la epiglotis para cerrar la entrada al vestíbulo o facilitar el cierre de la abertura laríngea. ¿Sí? Ok, bueno, de los músculos, la mayor parte de los músculos intrínsecos son pares, solo hay uno que es impar. Y estos músculos pares van a ser que son dos fascículos, del otro lado está igual, se llama cricotiroideo. Se extiende de la cara anterior del arco del cricoides al borde inferior del tiroides. Y se fijan cómo van las flechitas. Este músculo jala el tiroides hacia abajo, lo desciende y al descenderlo tensa la cuerda vocal. ¿Sí? Siguiente músculo
músculo es el cricoaritenoideo posterior, es este de un lado y este del otro, también es par. El cricoaritenoideo posterior se inserta en la cara posterior del cricoides y de ahí va la apófisis muscular del aritenoides. Y aquí se ve este es uno y este es otro. La flechita les indica el movimiento. Jalan la apófisis muscular para acá y hacen que el aritenoides separe la apófisis vocal, abriendo la hendidura glótica. Es dilatador de la glotis. ¿Sí? Luego tenemos al cricoaritenoideo lateral. Al cricoaritenoideo lateral lo vemos aquí. Va por dentro del tiroides, por eso aquí se cortó tiroides. Este va del borde superior del arco y placa del cricoides a la apófisis muscular o externa del aritenoides. Entonces, ¿se acuerdan que uno iba por acá y jalaba esta acá y separaba esta acá? Este va al revés. La flechita les indica dónde jala esta por acá y cierra la hendidura glótica, es constrictor de la glotis. ¿Sí? Luego está el tiroaritenoideo. ¿Sí? El tiroaritenoideo también se llama músculo vocal. ¿Sí? Y pues este va del ángulo entrante del tiroides hacia la apófisis vocal y borde externo del aritenoides. Tiene dos porciones, esta y esta. Apófisis vocal acá, inferior, y borde externo acá, externo. ¿Sí? Este, cuando se contrae, va a jalar el musculito desde aritenoides hasta acá, cerrando la hendidura glótica, es constrictor de la glotis. El siguiente musculito es este, aritenoepiglótico. Va del vértice del aritenoides a los bordes laterales del epiglotis. Y lo que hace es jalar la epiglotis para acá, para cerrar la hendidura glótica. ¿Sí? Depresor del epiglotis. Y el único que es impar es este que va aquí, es este de aquí. Es el ariaritenoideo. ¿Sí? Y este va de un aritenoides al otro, pero tiene dos porciones. Esta X que ven aquí es la porción oblicua. Tiene dos fascículos. Uno que va del vértice de un aritenoides a la apófisis muscular del otro, del vértice a la apófisis muscular. ¿Sí? Y otro que son todas las fibras transversas. Este va del borde externo de un aritenoides al borde externo del otro aritenoides. ¿Sí? Es el único impar y lo que hace es juntar los dos aritenoides entre sí, cerrando la hendidura glótica. También es constrictor de la glotis. ¿Sí? Y así es como se ve. El movimiento de descender la epiglotis se ve así, para cerrar pues la entrada aquí. Así se ve la glotis dilatada o abierta y así se ve cerradita. ¿Bien? Los músculos extrínsecos son los músculos que mueven la laringe para arriba y para abajo. Y estos incluyen a los músculos supra e infrayoideos. Los suprayoideos jalan el yoides hacia arriba y como el yoides está pegado a la laringe se eleva. Entonces los suprayoideos, digástrico, estiloyoideo, miloyoideo y genioyoideo, van a ser elevadores de la laringe, junto con el tiroyoideo y el estilofaringeo. Y los depresores de la laringe son los que van del hueso yoides hacia abajo. Y estos, como hacen descender al yoides, desplazan la laringe para abajo. Incluyen al homoyoideo, esternotiroideo y esternocleidoyoideo. ¿Sí? Y esos pues ya no los vamos a describir porque ya los escribieron al inicio de este semestre, fue el cuello. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y también se van a incluir en esta práctica? Mencionados nada más, no se van a describir. ¿Sí? Se describe nada más la laringe, los músculos de la laringe. Ahora, la mucosa. La mucosa que cubre la laringe, acuérdense que es mucosa respiratoria, por lo tanto tiene epitelio cilíndrico ciliado sobreestratificado, tiene glándulas productoras de moco y tiene folículos linfoides.
Y la excepción sería la cara anterior del epiglotis, donde están las papilas gustativas y el epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿sí? Donde había las valléculas de los epiglotis. Los vasos y los nervios. Para irrigar a la laringe se requieren 3 arterias pares: laringe superior, laringe inferior y laringe posterior, ¿sí? Pero hay que saber de dónde viene. Entonces, la laringe superior se origina de la arteria tiroidea superior. Esta laringe superior irriga la epiglotis, la zona supraglótica, las cuerdas vocales superiores o vestibulares. La laringe inferior también viene de la tiroidea superior y esta irriga la zona subglótica y las cuerdas vocales inferiores. Y la laringe posterior se origina de la tiroidea inferior y esta viene a irrigar al músculo cricoaritenoideo posterior y los músculos ariaritenoideos. ¿Sí? Aquí las identificamos. Esta es la tiroidea superior, rama del carótido externo. Desciende y da origen a esta, que es la arteria laringea superior. Ingresa por la membrana tiroidea para irrigar la porción superior de las cuerdas vestibulares para arriba, o cuerdas vocales falsas para arriba. Y luego desciende. Y aquí ven que va a cortarse esta, ¿verdad? Esa que está cortada ahí es la laringe inferior. La laringe inferior va a irrigar de las cuerdas vocales hacia abajo. Y por acá viene la tiroidea inferior. De aquí sale una ramita que va para allá. Y esta es la laringe posterior. Las venas son homónimas y van a drenar en las venas tiroideas. Aquí está la laringe superior y la laringe inferior, van a tiroideas. Y las otras a la tiroidea inferior o directo a la yugular. Y los nervios solo son 2. Bien. El primero es este es el laringio superior. Entra igual que la arteria en la membrana tiroidea y aquí no sé si alcancen a dividir, que se divide en un ramito superior y un ramito inferior. El ramito superior inerva la epiglotis y la mucosa que está en la región supraglótica. Y el ramito inferior, que es este, inerva el músculo cricotiroideo y la membrana subglótica. Y el otro nervio que interviene es este. Este se llama laringio inferior o laringio recurrente. Ojo con este laringio, vean. Este es el nervio vago. Se le llama laringio recurrente porque va por debajo de la aorta y se regresa. O del callado del tronco brachiocefálico y se regresa. Este laringio inferior va a inervar a todos los músculos menos al cricotiroideo. Entonces los ariaritenoideos, aritenoepiglóticos, tiroepiglóticos y bla bla bla, todos son inervados por el laringio inferior. ¿Sí? ¿Vale? Y eso es laringio. ¿Bien? Así. Sí.